conmigo, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas de Génesis y vamos a una enseñanza más al capítulo 5. Capítulo 5 de Génesis, verso 21. Vamos a leer verso 21 al 24. Gloria al Señor. Y vamos a ver en esta mañana el tema de caminemos como Enoc, hermanos. Vamos a ver un poquito acerca de la vida de Enoc, este hombre que vivió hace muchos años atrás. Lo tiene conmigo, Génesis 5, 21. Dice, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. El 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios, o porque le llevó Dios. ¿Saben, hermanos? Porque se lo llevó el Señor. Básicamente lo que dice. Caminó con Dios y Dios, hermanos, se lo llevó. Desapareció, Dios se lo llevó. El tema de esta mañana, vuelvo a decir, es caminemos como Enoc. Oremos. Padre, gracias, Señor. Te damos en esta mañana, en tu amor, en tu bondad, Señor. Gracias te damos porque nos permite, Señor, compartir, Señor, una vez más tu palabra. Danos fuerza, danos ánimo, Señor, danos aliento. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, pueda, Señor, llegar al corazón, a la mente, Señor, de aquellos, Señor, que la necesitan, independientemente, Señor, de lo que somos, de lo que hacemos, Señor. Padre, tu palabra siempre tiene el poder, Señor, sobre todas las cosas. Bendice a tu pueblo, a tu gente, y bendice a aquellos, Señor, que necesitan tu palabra. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, iglesia. Vamos a ver la vida o parte de la poca vida que conocemos de este hombre, hermano, llamado Enoc. En realidad hay muy poco que la Biblia habla. Fíjese, hermano, hay muy poco, pero lo poco que habla dice mucho. Es mucho en verdad. Entonces vamos a ver cómo la vida de este hombre, que su nombre significa dedicado. Dedicado es lo que significa su nombre. Sí, así fue su vida, dedicado a Dios. Su generación, hermano, vivía en una generación mala. Sí, Enoc vivía en una generación absolutamente mala y perversa, hermano. Pero aún así, este hombre vivió consagrado al Señor. Dice la Escritura que la primera ciudad fundada por Caín, su padre, lleva el nombre de él, Enoc. Sí, Enoc fue hijo de Caín. ¿Cuántos se recuerdan de Caín, hermanos? Caín, el que mató a su hermano Abel, ¿verdad? Este hombre, Enoc, fue hijo de él. Pero fíjese cómo, hermano, qué cosa, ¿verdad? Que en realidad a veces es cierto que la maldad de los padres cae sobre los hijos, como dice la Escritura, ¿verdad? Hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Eso es cierto, pero en muchos casos, hermano, Dios también, cuando aparta a alguien y llama a alguien, vemos que esa persona marca y hace una diferencia en su persona a pesar del entorno en que vive. ¿Lo cree conmigo, hermano? Así es que una persona puede vivir en el este de Los Ángeles o puede vivir en la peor zona que pueda haber y aún así ser una persona que realmente ame al Señor. La Biblia lo menciona en 3 libros, aquí en Génesis, en Hebreos y Judas. Ahí en Judas también Enoc fue pronunciado. Este hombre fue padre de Matusalén, dice la Biblia. El hombre que vivió sobre la tierra, que está registrado como el hombre que más vivió sobre la tierra. Imagínense, hermano, un hombre que vivió 969 años. Casi un milenio, hermano, vivió a Matusalén. Usted se imagina, casi un milenio. 969 años vivió este hombre. Entonces, por una razón, hermano, Dios acortó la vida. Más adelante dice la Biblia que la vida del hombre serían solamente 70 años. Solamente 70 años le permitiría a Dios vivir al ser humano. Ya no más los 969 años, ya no más los 700 y tantos años, ya no más 800 y tantos años. Le voy a decir en palabras sencillas porque
el corazón del hombre desde que cayó está inclinado hacia el mal. Entonces, si aunque el hombre viva 2000 años, va a estar inclinado hacia el mal. ¿Para qué tanta vida y para qué tanto mal, verdad, hermanos? ¿Para qué tanta vida y para qué tanto mal? Entonces, Dios acortó la vida del ser humano a 70 años. La Biblia lo registra, ¿verdad? Eso lo veremos en otra ocasión. Punto número 1. ¿Cuándo comenzó Enoc a caminar con Dios, hermanos? ¿Cuándo comenzó Enoc a caminar con Dios? Dice la Biblia que vivió 365 años en total. Estamos hablando de una era prediluviana. Prediluviana en el sentido de que esta época de vida fue antes de que Dios, hermano, arrasara a toda la tierra. Pero este hombre, hermano, desde esa época empezó su vida a caminar con Dios. Entendemos, hermano, y comprendemos que si estudiamos un poco más, porque dice la Biblia en el capítulo 6, que el ser humano solamente hacía lo malo delante de Dios. Solamente hacía lo malo, solamente hacía lo perverso, solamente sus pensamientos, sus deseos, sus designios, todo lo que quería el ser humano era hacer lo malo. Imagínense en una generación donde no existían iglesias, no existían templos, no existía un culto establecido para adorar al Dios verdadero, no había ninguna referencia de Dios. Para que me entiendan, no había nada que al ser humano le diera una referencia de Dios. Ellos solamente había una percepción que Dios ponía en ellos para que comprendieran, hermano, la existencia de Dios. Fue así como entendemos que Dios, o Enoc, pero caminó con Dios. ¿Cómo? A través, hermano, de que Dios le permitió conocerle. Entonces vemos, desde su juventud, continúa adelante, desde su juventud caminó Enoc con Dios. Desde su juventud. Al cumplir 65 años, hermano, cuando nació Matusalén, como dice ahí en el verso 21 y 22, un constante aviso, hermano, de en esos 969 años de Matusalén, que nos recuerda que, vuelvo a decir, hermano, en el mucho vivir no está la sabiduría. Sí, no está la sabiduría, porque entendemos también que Matusalén murió en el diluvio. Murió en el diluvio. Básicamente, Enoc fue una persona salva antes de que el diluvio viniera. ¿Cómo fue salvo? Cuando este hombre era un joven, hermano, básicamente 365 años relativamente a la edad que se vivía. Imagínese si divide usted la edad de Matusalén en 3 periodos, que es la vida del humano cuando es niño, cuando es adulto y cuando es anciano. Entonces, esas 3 etapas divididas, básicamente, hermano, Enoc era un joven cuando caminaba con Dios. 365 años se puede decir que era un joven cuando él empezó a caminar con Dios. Y vuelvo a decir, Matusalén es el recuerdo, hermano, de que la vida no está en los años. La vida no está en los años, la vida no está en la edad. La sabiduría real no está en la edad. Eso es algo que yo les he dicho muchas veces y les he dado a explicar. A veces nosotros decimos, no, esa gente mayor, cuánto no ha vivido y cuánta sabiduría tienen y cuánto conocimiento tienen. Es una cosa que no es así. Eso no es así. Si una persona fue perezosa de niño, fue perezoso de adulto y joven, hermano, ¿usted cree que va a ser sabio en su vida de vejez? ¿Cuántos están aquí? Mire, se lo voy a poner sencillo. Se lo voy a poner sencillo y fácil. Una persona no fue a la escuela de niño, no fue a la escuela de joven y de adulto. ¿Cómo se va a hacer sabio cuando sea grande y viejo? La sabiduría está en el conocimiento. ¿Sí saben eso? En el conocimiento. Y entonces una persona adulta no significa que es una persona llena de sabiduría. Matusalén es la muestra. Este hombre murió en el diluvio. Este hombre fue arrasado en el diluvio. En otras palabras, este hombre escuchó predicar a Noé. Este hombre escuchó, hermano, hablar que iba a venir un diluvio cuando Noé predicaba. ¿Qué hizo este hombre Matusalén? Estoy hablando del hijo de Enoc. Simple y sencillamente, hermano, como toda la humanidad, fue un desobediente. Pero no su padre. No su padre Enoc.
Porque no, vuelvo a decir, hermano, Dios lo había, siempre ha sido, hay algo que yo quiero que usted lo aprenda y lo entienda y se lo digo, no con el afán absoluto de nada, pero yo quiero que usted entienda, hermano, que todo ha sido por una elección que Dios ha hecho en la humanidad, en medio de la humanidad. Dios eligió, hermano, a Noé, vamos a verlo más después, pero Dios lo eligió para que fuera el hombre que construyera el arca. De la misma manera, Dios apartó a este hombre Enoc para que caminara con él. No todo el mundo caminaba con Dios. No todo el mundo andaba con Dios, no todo el mundo entendía quién era Dios, no todo el mundo sabía de la existencia del Dios de los cielos. ¿Cuántos aquí entienden que Dios es espíritu? Y a Dios nadie lo puede mirar. Entonces había algo en el corazón, en la mente, en el espíritu de Enoc, hermano, que le hizo entender que Dios lo había llamado a caminar con él. Continúa adelante. Enoc miró la cruz y su salvación. No, Enoc miró la cruz y su salvación. ¿Por qué digo que miró la cruz? Ahorita se lo voy a explicar. Vamos a ver dos pasajes, pero en primer lugar, mi amado hermano, quiero que entienda que desde aquellos tiempos, desde aquellos inicios, la salvación siempre ha sido por fe. Hoy en día la salvación es por fe. Hoy en día la persona tiene que creer en Cristo, tiene que tener fe en Cristo para llegar a la vida eterna. Entonces vuelvo a decir, Enoc miró la cruz y su salvación. Miren lo que dice Hebreos 11:5, no pierda ahí Génesis 5, pero dice Hebreos 11:5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto, o sea, fue llevado, fue arrebatado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber, ¿qué, hermanos? Agradado a Dios. Ahí mismo en ese capítulo, en el verso 13, dice, conforme a la fe, murieron todos. Eso incluye a Enoc, sin haber recibido lo prometido. ¿Qué les prometió Dios? Dice, sino mirándolo de lejos. ¿Qué miraban? ¿Qué es lo que esos hombres habían recibido como promesa? ¿Y qué es lo que miraban de lejos? Y dice ahí mismo, y creyéndolo, creían. Y después dice, saludándolo. En otras palabras, teniendo esperanza. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermano, Enoc, en su fe, en su convicción de que Dios lo había llamado, miró la cruz, miró el sacrificio, miró la salvación a través del Hijo de Dios. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Entonces vemos, mi amado hermano, que Enoc, por eso es que su fe y su convicción era una fe tan profunda, pero no solamente profunda, era una fe sólida. Y no solamente una fe sólida, también era una fe que buscaba, hermano, ser una persona santa, apartada para Dios. Porque vuelvo a decir, vivir entre inconversos, entre impíos, no es fácil. ¿Verdad que no, hermanos? Hermanos, no es fácil. ¿Qué es lo que miramos entre los impíos solamente? ¿Qué es lo que miramos entre ellos? Maldad, más maldad y más maldad, ¿sí o no, hermanos? ¿Qué es lo que siempre están ellos tratando? Siempre tratando de jalarnos hacia el pecado, insinuándonos el pecado, la maldad, siempre. Vivir entre inconversos no es fácil. No es fácil vivir en este mundo que es similar al que vivía Enoc. Vivimos en un mundo malo, en un mundo saturado de maldad, de pecado, de extravío. Vivimos en un mundo donde no existe una justicia real, no existe una justicia genuina de parte del ser humano. Vivimos en un mundo lleno de perversión, de perversidad. No es fácil vivir en un mundo así. El pecado nos asedia por todos lados, a través de nuestras palabras, a través de lo que miramos, a través de lo que escuchamos, a través de lo que en el lugar donde trabajamos, a través de todas las cosas que nos rodean a nuestro alrededor. El pecado está asediando, ¿sí o no, hermanos?
Por eso la Biblia nos enseña claramente que los cristianos deben de buscar gente cristiana para convivir, y no solamente para convivir. ¿Cuál es el consejo que Dios le da a los jóvenes? Que busquen un joven o un esposo, una esposa cristiana, ¿sí o no, hermano? Para que más o menos les vaya bien en esta vida, porque incluso a veces entre cristianos también hay difíciles situaciones. Imagínense con un inconverso, con una inconversa, todos los días, cada día. Vivimos en un mundo que no es fácil. Enoc tampoco vivía su vida fácil. No dice que él y su familia, como Noé con su familia, su esposa y sus hijos, se salvaron en el diluvio, ¿verdad, hermanos? Pero Enoc era solo. Usted se pone a pensar, no habla de su esposa, no habla de ellos, pero habla en el sentido, solamente los pronuncia, pero no dice qué clase de vida llevaban. Pero el único que fue llevado al cielo, transportado, fue Enoc. Eso también nos enseña que la fe es individual. Mi fe no salva a mi esposa ni a mi hijo. La fe de ella no me salva a mí, ni salva a nuestros hijos. Eso no es así, no es por herencia. Es una fe individual cada uno de nosotros en Cristo Jesús, hermanos. Así es que tenemos que entender desde aquellos tiempos, aquí lo dice en Hebreos capítulo 11, verso 5 y el verso 13, lo dice claramente acerca de Enoc. Desde aquellos tiempos, estoy hablando aproximadamente 5,000 años atrás, aproximadamente, entre 5,000 a 5,500 años atrás. Imagínense, estoy hablando de algunos milenios atrás. Este hombre miró hacia el futuro a través de la fe, miró, hermano, que en esta vida era un extranjero y era un peregrino. Continúa adelante. Nuestro caminar con Dios comienza desde la cruz. Desde la cruz. Moisés hablaba de liberación, Pablo hablaba de perdón, Juan hablaba de limpieza y victoria. En la cruz hallamos la comunión y es ahí donde, hermano, el Señor viene a encontrarse con nosotros. Hay mucha gente que ha llegado a la iglesia, pero no han llegado a la cruz. Hace poco hablaba con una persona, con otro pastor, quizás me está viendo y me decía, pero ¿por qué tienes que hablarles del infierno? Porque el infierno es real. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Quiero que entienda esto. Quiero que lo escuche y lo entienda claramente. Llegar a la iglesia no significa nada. Te lo estoy diciendo, no significa absolutamente nada. Tú llegas a la iglesia porque de cierta manera es la misericordia de Dios, ¿no, hermanos? Tú ponte a pensar que una persona inconversa muere aunque vaya a la iglesia y se para delante de Dios y que esa persona le empiece a recriminar a Dios. Pero ¿por qué voy a pasar la eternidad en el infierno si yo iba a la iglesia? Y Dios te diga, llegaste a la iglesia, pero nunca llegaste a la cruz. Nunca viniste a rendirte a mi hijo. Imagínese, póngase a pensar en eso. En ese momento cuando nosotros llegamos a la cruz de Cristo, y nos llegamos y nos humillamos ante Él. En ese momento, es solamente en ese momento. Los inconversos no tienen a Dios, hermano. Los inconversos no tienen a Dios. Quiero que me entienda y se lo digo claramente. En el mundo no conoce a Dios, no tiene a Dios. Cuando un inconverso, una persona que adora una imagen, que es un idólatra, que dice la Biblia que los idólatras no heredarán el reino de los cielos, y ese idólatra le dice a su hijo, hijo mío, encomiéndate a Dios. ¿A qué Dios le estás enseñando que se encomiende? ¿Qué Dios si ni tú mismo lo conoces? ¿Qué Dios si ni tú mismo sabes quién es Dios? A Diosito, a Chuyito, encomiéndate a nuestro Padrecito. Dicen los puertorriqueños a Papi Dios, ¿verdad? ¿Ha oído esa expresión? Encomiéndate a Papi Dios, Papi Dios. Y se imaginan que Papi es un papi rico, hermanos. No, escúcheme. Él es nuestro Padre Celestial, pero para que Él sea nuestro Padre, nosotros tenemos que ir a la cruz.
Si no vamos a la cruz, hermano, Dios no puede salir a nuestro encuentro. Cuando nosotros vamos a la cruz de Cristo, en ese momento el Padre tiene un encuentro con nosotros por medio de Cristo Jesús. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Cristo. Si usted va a la cruz, el Padre se acerca a usted. Si usted no va a la cruz, el Padre no se acerca a usted. Usted dice, pero yo vengo a la iglesia. Es que escúcheme. Hay mucha gente que va a la iglesia por religiosidad. Por religiosidad. Pero ese no es el punto. La Biblia nos enseña que hay que arrepentirnos a los pies de la cruz. Hay que arrepentirnos a los pies de Cristo, del Señor Jesucristo. Entonces, si queremos andar bien con Dios, debemos comenzar bien. Si queremos estar bien, debemos empezar bien. Hay un texto que escogí y quizás usted lo ha mirado o lo ha leído en Amós 3:3. Y dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Sencillo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Aquí hay una pregunta, iglesia. ¿Cómo puede estar Dios conmigo? ¿Cómo puede andar Dios a mi lado? Porque les pregunto, hermanos, a ver. Todo el mundo cuando sale, especialmente cuando sale de viaje, se encomiendan a Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Decía una persona que era bien tranza, hermanos, que era bien tranza, se la pasaba haciendo sus tranzas, pero cada vez que iba para Tijuana decía, ay, voy con Diosito, ¿de veras? ¿Usted cree que los narcotraficantes no se encomiendan a Dios? Hermanos, pero déjame decir una cosa, ¿cómo puede estar Dios de acuerdo conmigo? La única manera que Dios y yo, ¿cómo andarán dos juntos? Háganme cuenta que yo le estoy diciendo, usted y Dios, ¿cómo puedes estar junto con Dios? ¿Y cómo puede estar Dios junto a ti? ¿Cómo? Tienes que estar de acuerdo con Él. Y para estar de acuerdo con Él, tienes que creer en Jesús en tu vida, en tu corazón. Y tienes que tomar su palabra, hermano, como la palabra en tu alma para que ella marque un acuerdo en tu corazón. En otras palabras, hermano, Dios no puede estar de acuerdo conmigo o no puede estar junto a mí si no estoy de acuerdo a su palabra, si no estoy de acuerdo con Cristo Jesús. Esa es elementalmente la enseñanza de uno como pastor durante toda su vida. Esa es la labor de uno. Hermanos, gente, acérquense a Dios. Pónganse de acuerdo y pónganse a cuentas con Dios para que les vaya bien en la vida. ¿Quieres que te vaya bien? Tú necesitas estar de acuerdo con Dios a través de Cristo, como lo estuvo Enoc. Enoc caminó con Dios, Dios caminó con Enoc. ¿Cómo? Porque estaban de acuerdo, ambos. Dios decía que lo demandaba obediencia y Enoc lo obedecía. Dios demandaba santidad y Enoc se santificaba. Santificaba en el sentido de que no se pervertía juntamente con la generación que lo rodeaba. Dios demandaba, hermano, que Enoc viviera sometido a Dios y Enoc se sometía. Esa es la manera como Dios puede estar de acuerdo contigo. Dios, hermano, básicamente nunca estará de acuerdo con el impío. El impío solamente Dios lo usa. Son básicamente vasos de deshonra que son usados. Porque déjame decir una cosa, en la casa todos tenemos vasos de honra y vasos de deshonra, ¿sí o no? Le voy a decir que es un vaso de honra. Un vaso de honra es un vaso que usted cuida, donde usted toma café todas las mañanas. ¿Tiene una taza específica usted de su café? Hermanos, un vaso de leche que usted usa. Las ollas donde cocinan, ¿verdad que sí? Esos son vasos de honra. Pero hay vasos de deshonra. ¿Todos tienen un bote de basura? Ahí no ponen la leche, ¿verdad que no, hermanos? Es un vaso de deshonra. Ahí lo tiene. Ahí está. Pregunto, ¿es útil para dentro de la casa? Sí es útil. Porque ni modo que tires la basura en el suelo. ¿Dónde la echas? En el vaso de deshonra. Escúcheme. Hay impíos que son eso. Hay gente dentro de las iglesias que son eso, vasos de deshonra. Creados para esa clase de deshonra.
Sí, eso la Biblia lo dice, la Biblia lo enseña. No lo estoy inventando yo, no me miren como, esa pastor se la sacó de la manga, ¿de dónde se la sacó? De la chistera. No, la Biblia lo dice, que en una casa hay vasos de honra y vasos de deshonra, y se refiere a humanos. La Biblia se refiere a humanos, personas que son hechos para la gloria de Dios, llamados para que Dios se glorifique en ellos, pero también Dios ha creado vasos de deshonra donde también Dios se glorifica en ellos. ¿Cómo? Usándolos para simple y sencillamente usos viles. Usos viles. Usted dirá, ¿por qué estoy casado con esta mujer, con este hombre? ¿Por qué tengo estos hijos que me han salido peor que el Chapo Guzmán? ¿Por qué? ¿Por qué? Usted preguntará. Hermanos, es que Dios hace lo que Él quiere con todas sus almas. ¿Sabe cómo se llama eso? Soberanía. Dígalo conmigo, soberanía. ¿Sí? Vaya aprendiendo esa palabra. ¿Nunca la ha escuchado en su vida? No, vaya a hacerla aprendiendo. Dios es soberano. Entonces, ¿usted quiere que Dios ande con usted? Porque mire, escúcheme, aquí hay algo que yo quiero que usted lo enseñe, lo aprenda, mejor dicho. Escúcheme. Usted piensa que usted anda con Dios. Ah, no, yo ando siempre con Dios. Pero esa no es la pregunta válida. En realidad esa no es la pregunta válida. Ese no es el punto válido. ¿Sabe cuál es el punto válido? Pregúntese, ¿en realidad Dios andará conmigo? Porque nosotros en nuestra imaginación nos imaginamos todo, ¿sí o no, hermanos? Somos buenos para imaginarnos cosas. ¿A poco no nos imaginamos que somos personas? ¿Cuántos están aquí conmigo, hermano? Nos imaginamos, pero en realidad no lo somos. Pero la pregunta es, ¿usted cree que Dios ande con usted? ¿Cómo puedo yo comprobar que Dios anda conmigo? Que Dios está junto a mí. ¿Lo siento? No, esto no es cuestión de sentimientos. Esto no es cuestión de emociones sensoriales. Esto no es así. ¿Cómo yo puedo saber que Dios está conmigo? Cuando usted está de acuerdo, hermano, y vive de acuerdo a la palabra de Dios. Enoc caminó con Dios porque Enoc estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Punto número 2. ¿Cómo continuar el camino bien hasta el fin? ¿Cómo continuar el camino bien hasta el fin? Ya lo leímos en Hebreos 11:13, que Enoc era un extranjero y peregrino. Continúa adelante, tomando dos actitudes esenciales como cristianos. Tomando dos actitudes esenciales como cristianos. Primero, como extranjeros. En primer lugar, debemos de vivir como extranjeros. ¿Cuántos aquí saben? La mayoría de ustedes somos extranjeros en este país, ¿sí o no, hermanos? Ahorita les explico un poco más. El mundo debe de mirarnos crucificados. Gálatas 6:4 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo decía que nosotros ya no vivimos para el mundo. Ya no vivimos para este mundo. Ya no vivimos para agradar a este mundo. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Ya no vivimos para agradar a este mundo. Hay muchas cosas que se me vienen a la mente, pero debemos de vivir como extranjeros. ¿Cómo vive un extranjero en este país? Un extranjero, si usted bien se fija, la mayoría de nuestra gente, mucha gente de nosotros, sí o no, tienen pensado regresarse a su pueblo. Hermanos, ¿verdad que sí? Ah, cómo extraño a mi pueblito, allá entre las montañas, los rillitos y las ovejitas. Mucha gente, porque su mentalidad de extranjero así piensa. Pregúntale a un americano, oye, ¿te gustaría irte a vivir a México? ¿A qué voy? No, esta es mi tierra. Aquí vivo, aquí nací, aquí me voy a morir. Pero los extranjeros no piensan así. Los extranjeros siempre están diciendo,
Siempre están diciendo, el extranjero siempre está diciendo, manda dinero para allá para que nos hagan la casita. Y cuando estemos viejitos nos vayamos a vivir para allá. Así tiene esa mentalidad el extranjero. El extranjero siempre dice, me voy a llevar esta camioneta para allá, me voy a llevar este carro para cuando esté viejito allá traer. Pero el problema es que cuando ya nos vamos para allá, el carro ya está oxidado, hermanos. Escúcheme, el extranjero nunca piensa que está en su tierra. Nunca piensa, no acepta que está en su tierra. En otras palabras, porque no es su tierra. No es su tierra. Una persona nacida aquí, una persona que ha nacido aquí, que todas sus generaciones de aquí, su mentalidad y su pensamiento está aquí. Pero los que vienen de extranjeros, su pensamiento, hermano, está todavía añoramos los pueblos, la ciudad, la colonia, los amigos, la gente, la familia que está allá, porque nuestra mente piensa como extranjero. El problema es cuando un cristiano, si es que ha nacido de nuevo, no piensa como extranjero. Una persona que es nacida de Dios ya no piensa como un nativo de este mundo, piensa como un extranjero. Un día me voy a ir. Me voy a regresar a donde el Señor me ha llamado, ¿sí? Un día me voy a ir de este mundo. Este mundo no es mi hogar. Este mundo no es donde yo quiero estar. No es donde yo quiero morir. No es donde yo quiero vivir para siempre. Un día me voy a ir. Ese es el pensamiento del extranjero. El extranjero, hermano, que tiene el cielo como su patria real. Un día el Señor me ha prometido una tierra especial, una tierra gloriosa. Es allá donde yo voy a irme. Pablo lo decía, Pablo lo creía. Enoc también lo creyó. Somos extranjeros en este mundo. Este mundo no es el lugar de nuestra morada final y eterna. El cristiano, si no tiene esa mentalidad, su vida siempre va a ser un problema. Va a estar con un pie en el mundo, un pie en Cristo, ni se convierte ni nada, desgraciadamente. En segundo lugar, como peregrino, también tiene que pensar como peregrino. Tiene que pensar como peregrino. El Señor siempre nos guiará por sendas justas. Dice el Salmo 23:3, dice, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Un peregrino siempre, hermano, piensa en caminar hacia la tierra que le ha sido ya encomendado, que le ha sido heredada. Hay alguna doctrina que nos llama, o que llama, no que nos llama, sino que hace llamar escapistas. Escapistas, el escapismo. Y dicen que el escapista o el escapismo es todo aquel que ya se quiere ir con el Señor. El escapismo es aquel que rehúsa la realidad de la tierra y no la afronta, tratando de hacer un cambio radical y real en esta tierra. Pero déjeme decir una cosa, lo he más que explicado. Si usted alguna vez ha mirado, por ejemplo, un político cristiano, un artista cristiano, un cantante cristiano, no sé. Si usted ha mirado alguna vez a una de estas personas del mundo que dicen que son cristianos, si usted mira que en realidad, hermanos, son esas personas profundamente mundanas. En realidad no se puede ser, hermano, y tener la mentalidad de que nosotros vamos a transformar esta tierra con un dominionismo. Eso no se puede aceptar. Entonces nosotros tenemos que pensar, somos peregrinos. ¿Queremos escapar de esta tierra? ¿Queremos escapar de este cuerpo? Sí, porque esa es la naturaleza de los hijos de Dios. Queremos ir a la morada celestial. Dijo Juan Calvino, nuestra alma nunca descansará en paz hasta que no esté junto a ti. Y es una verdad. Mientras estamos en este mundo, hermanos, pregunto, ¿no tenemos una lucha constante? Hermanos, una pelea constante, una lucha constante, una guerra constante, siempre un sinsabor constante. Estamos peleando, pero el cristiano camina como peregrino, va como peregrino. Puedo permanecer
caminando con Dios. ¿Cómo puedo permanecer caminando con Dios? Ya dije, en primer lugar, debo de tomar dos actitudes: como cristiano, como extranjero y peregrino. Y después, ¿cómo puedo yo permanecer caminando con Dios? Hay mucha gente que se le dificulta caminar con Dios. Se le dificulta tanto, mucho, que se les hace un problema. El cristiano no busca excusas. El cristiano hace a un lado las excusas, ¿verdad, hermanos? ¿Está aquí conmigo? ¿Cómo puedo permanecer con Dios? Primero, dejando que nos enseñe. Dios te enseña, tú aprendes. Salmo 86, verso 11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Enséñame, oh Jehová, tu camino. ¿Cómo puedo aprender el camino de Dios? Solamente por su palabra. No hay otra manera de aprender el camino de Dios más que por su palabra. En una ocasión me dijo una persona, pastor, puede enseñar la Biblia. Muy. Por eso están tu camino, dice, y yo caminaré en tu verdad. ¿Y qué dijo Jesús? Tu palabra es tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. En primer lugar, dile al Señor: enséñame. Enséñame, Señor, a ser cristiano. No sabía. Yo no sabía. Era una persona perdida, extraviada. Cuando el Señor me llama en una predicación muy sencilla, el pastor, y estábamos como unas 4 personas, 5 personas quizás, estaba sentado ahí de frente a la mano derecha del pastor. Yo me acerqué a él y le dije: pastor, mucho, pero yo quiero dar mi corazón a Cristo. Dije a esa era por ese tiempo: bueno, joven, mira, vamos a enseñarte, vamos a educarte lo que significa el camino en Cristo. ¿Quieres seguir al Señor? Yo le dije: sí, quiero seguirlo. Pues no dejes de venir. No dejé de ir. Me sentaba a escuchar la palabra, leía la palabra, trataba de entender la palabra. Toda pregunta iba con él: pastor, ¿qué significa esto? Y él me enseñaba: enséñame, oh Jehová, tu camino. Yo no sabía cómo era caminar con Cristo, pero hay gente que no quieren aprender. No quieren aprender porque no son cristianos, porque no son llamados por Dios, porque no viven como Enoc, no quieren caminar como Enoc, quieren caminar en el mundo y solamente irse a persinar los domingos a la iglesia y otra vez llega el lunes y volver a vivir la vida igual y seguir en las mismas vidas, en el mismo estilo de vida, pero llega el domingo, el peso de conciencia y vamos a la iglesia a escuchar, quizás el escuchando algo me purifique un poco, pero llega el lunes y otra vez a la misma vida porque no quieren aprender de Dios. No quieren aprender a caminar con Dios. En segundo lugar, ahí mismo, dejando que nos guíe. En primer lugar, que nos enseñe, y en segundo lugar, que nos guíe. Salmo 119, 35 dijo el salmista: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. No todo el mundo tiene la voluntad de caminar con Dios y de dejar ser guiados por el Señor. No todo el mundo. Vuelvo a repetir: Dios te tiene que llamar. Cuando Dios te llama, ¿se recuerdan de Mateo? ¿Se recuerdan de Mateo? Mateo era un hombre rico,
Tenía mucho dinero Mateo. Mateo no era un pobretón. Hoy en día hay muchos pobretones que no tienen nada, no tienen nada, entonces se dan el lujo de rechazar a Cristo. No es eso, no es eso lo más, ¿cómo se le puede llamar, hermanos? ¿Ah? A ver, ayúdenme en mi vocabulario. ¿Cómo se le llama? Un rico, cuando tiene mucha riqueza, pues la riqueza, el peso de la riqueza lo hace enorgullecerse, ¿sí o no, hermanos? Pero que un pobre rechace a Cristo, eso es el colmo de los colmos, ¿o no? ¿Qué tienes? Nada. Pues te ofrezco al tesoro del cielo, a Cristo. Oh, no, yo tengo mi religión. ¿Cómo? Bueno, pero vuelvo a decirte, Dios te tiene que llamar. No importa si seas pobre, seas rico. Mateo era rico. Es decir que Mateo era el Bill Gates de aquellos tiempos. Era un hombre. Pasó Jesús, estaba en una mesa y Mateo tenía sus trabajadores y Mateo, que era el dueño del negocio de recolectar los impuestos para el imperio romano, estaba ahí sus impuestos, y entonces los ciudadanos frente a él lo mira, le dice: Mateo, sígueme, ven, sígueme. Dice la Biblia que lo siguió. ¿Te imaginas que un rico deje todo para seguir al Señor? ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede suceder eso? ¿Sabe cómo se llama eso? Llamado eficaz. Gracia irresistible. El Señor te llama. Y no importa en el estatus que vivas, no importa lo que seas. No importa lo que seas. Yo en este momento, yo puedo creer firmemente que si Dios le habla al Chapo Guzmán, el Chapo Guzmán viene a Cristo. Si Dios lo llama. Si Dios no lo llama a él, después de pagar lo que tiene que pagar en esta tierra, estar encerrado en una celdita ahí por el resto de su infeliz vida, y después de eso el infierno. El hombre deja todo por seguir a Cristo cuando Cristo lo llama. ¿Me explico, iglesia? Pero Cristo tiene que llamarte. Si no te llama, tú no vas a venir nunca. Jamás vas a venir. Jamás vas a seguir al Señor. Jamás. Dice una oración que el salmista decía: guíame, Señor, por la senda de tus mandamientos, porque tengo en ella mi voluntad. O en otras palabras, porque ahora tengo el deseo de hacerlo. ¿Cómo es que pueden hacer el deseo de seguir a Cristo si es que Cristo no te hace nacer de nuevo? Punto número 3. Las bendiciones de caminar con Dios. Porque hay bendiciones, ¿sí o no, hermanos? Hay bendiciones en caminar con Dios. Todos murieron antes de toda la generación de Enoc. Dice la Biblia que vivió tantos años y moría. Vivió tantos años y moría. Vivió tantos años y moría. Vivió Caín tantos años y murió. Vivió fulano tantos años y morían. Todos morían. Pero Enoc fue el único que Dios lo llevó. Caminó con Dios y Dios lo llevó al cielo vivo. ¿Cómo fue eso? No sé, porque tú y yo no podemos entrar al cielo como estamos. Así como usted está, no puede entrar al cielo. Necesitamos morir. Necesitamos nacer una vez más. La Biblia nos enseña, continúa adelante, la Biblia nos enseña que Enoc fue predicador y profeta. Qué tremendo, hermano. Ya esto nos enseña un poquito más de la vida de Enoc. Enoc era un predicador y profeta. Dice Judas, verso 14. Fíjese lo que dice, séptimo desde Adán. Está hablando del Enoc que estamos nosotros leyendo. Diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él.
Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Fíjese cómo Enoc, hermano, materializaba la generación que vivía en aquel tiempo. Esta lectura de Enoc, hermano, esta lectura que da Judas acerca de Enoc, en realidad a mí me hace entender que Enoc vivió lo mismo que estamos viviendo nosotros. Hombres murmuradores. Y dice la Biblia que hermano Enoc, profetizó y habló juicio contra todos estos impíos que hacen cosas impías y hablan impíamente. Enoc los dejó bajo juicio con sus palabras y sus profecías. Eso es una gran verdad. Ese es el asunto, ese es el punto. El Señor claramente en una ocasión dijo: y el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, y el que no cree ya ha sido condenado. Son palabras de juicio. Es un juicio severo. Son juicios. Hay gente que dice no juzgue. No, es que esa es otra clase de juzgar. Mira la ropa que trae el hermano, mira los zapatos que trae el hermano, mira el carro que maneja fulano. Esas son otra clase de juicios. Esos son juicios insensatos. Pero la Biblia enseña que debemos de juzgar con justo juicio. Y Enoc juzgó a su generación y le dijo que eran impíos y los dejó bajo juicio. Jesús también lo hizo. Jesús también lo dijo. Dijo: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, y el que no cree ya. Enoc fue un predicador y profeta que habló la palabra de Dios, predicó la palabra de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, no es que iban de la mano los dos, sino que Enoc era un hombre temeroso de Dios, que predicaba el juicio venidero. Ahora, déjame una cosa: ¿ese juicio llegó o no llegó, hermanos? Un capítulo, 2 capítulos adelante, ¿qué fue lo que vino sobre toda aquella generación? El diluvio. Pregunto, ¿nosotros no predicamos que la ira de Dios viene sobre la tierra? Entonces, ¿hay un juicio sobre la tierra? Claro que sí. Hay una sentencia. Está bajo una sentencia el mundo. Por lo tanto, es importante que entendamos, hermano, caminar con Dios es predicar también su palabra. Predicar con Dios no solamente ser peregrino, no solamente ser extranjero. Caminar con Dios también significa hablar de Dios al impío, al perdido. Eso también significa caminar con Dios. ¿Cuál es el requisito, hermano? Y la promesa para el que camina con Dios. Continúa adelante. El requisito y la promesa para el que camina con Dios. Hay un requisito, hay una promesa para tu vida. ¿Cuánto les gustan las promesas? Hermanos, nos gustan las promesas, ¿no? Las promesas nos ilusionan, ¿sí o no, hermanos? Las promesas nos ayudan también. Imagínate, tu patrón te dice: mira, si trabajas, si eres buen trabajador, te voy a dar un aumento de sueldo. Pregunto, ¿no lo emociona esa promesa? Hermanos, hermanas, cuando el esposo le dice: mira, mujer, te prometo que este fin de semana te voy a comprar las ollas que tanto sueñas para que cocines mejor. Pregunto, ¿no las emociona, hermanas? No, ¿verdad? No. El carro, un carro. Y de ahí ya cambia la cosa. Bueno, pregunto, digo, hermano, ¿las promesas no emocionan? ¿Las promesas no ilusionan? Las promesas animan. Dios también promete. Dios también es un Dios de promesas, pero déjeme decir una cosa: las promesas del ser humano, muchas de ellas son mentirosas. Son mentiras, ¿sí o no, hermanos? ¿Se recuerdan años atrás que Obama prometía que iba a darle papeles a los millones de personas? ¿Se recuerdan? ¿Sabe cuántos años se aventó Obama en el poder? 8 años. ¿A cuánta gente le dio legalización? A puros talibanes. ¿A cuánto le dio oportunidad a Obama? A ni uno. Hermanos, Trump dijo que iba a construir un muro.
No, no lo va a hacer. Ya lo está haciendo. Para bien o para mal. Son promesas que se cumplen. Escúcheme, mi amado hermano, Dios no miente. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios no miente. Dios dice, esto te daré y te lo dará. Amén. Dios dice, el que cree en mi Hijo tiene vida eterna y te la dará, ¿verdad, hermanos? Pero que dice, el que no cree en mi Hijo lo voy a condenar. Es una cosa, lo va a cumplir el Señor. ¿Sí? Ambas promesas son verdaderas, son verídicas, son genuinas, hermano. Son genuinas ambas promesas. Mire, primero, un requisito. Yo no sé si eso lo puse en sus notas, pero un requisito. Primero, en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy. ¿Cuál es el requisito para que esa promesa se haga viva en mi vida? En primer lugar, con Cristo, dice Gálatas 2:20, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en Cristo, hermanos. En el Hijo de Dios. ¿Amas al Señor? Dios lo sabe, amén. ¿Lo amas? Dios conoce tu corazón. A mí ni me ven, a mí ni me ven. ¿Amas a Cristo? Allá ustedes. Amen al Señor con todo su corazón. Lo aman y vivirán. Lo aman y vivirán. Créame, lo vivirán. Vivirán su vida, vivirán eternidad. Amen a Dios, amen a Cristo. Lo que ahora vivo, dice, estoy crucificado. Ya no vivo yo. ¿Verdad que dice eso Pablo, hermanos? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora el Señor vive en mi vida. ¿Sí? Y lo que me queda y me resta de vivir en esta vida lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él me amó, y se entregó a mi vida. El agradecimiento a Dios es la única manera que tú puedes demostrarle tu gran amor. ¿Por qué vivimos imperfectamente? ¿Por qué vivimos a los pies de Cristo? Por agradecimiento. ¿Por qué lo servimos imperfectamente? Por agradecimiento. Toda nuestra vida gira alrededor del agradecimiento que sentimos a nuestro Señor, a nuestro Maestro, a nuestro Dios, por habernos rescatado. En segundo, una promesa. Una promesa y una promesa. Dice Juan en el capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y fíjense la promesa, y no vendrá condenación más. Ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren. ¿Sabe cuáles muertos se estaba refiriendo ahí? A nosotros, los muertos espirituales. En una ocasión le dijo un joven, ¿se recuerda que aquel joven le dijo, Señor, deja que vaya en tierra a mi padre? ¿Qué le dijo Cristo? Deja que los muertos, o sea, nosotros, vos entierran a sus muertos. Porque en realidad Dios ve a la humanidad muerta. Dios los mira muertos, nos miraba muertos. Pero cuando nosotros creemos en Cristo, recibimos vida eterna. Y recibimos vida nueva. Y entonces, hermano, ya no estamos en condenación, hemos pasado de muerte a vida. Punto número 4. El fin del camino es con Dios. El fin del camino es con Dios. La iglesia camina en el nuevo camino que es Cristo, hermanos. Terminamos. Hebreos capítulo 10, verso 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, porque ahora hay un camino nuevo, hermanos. Antes era el camino de la ley, el camino nuevo, el camino. Dice que Él nos abrió a través del velo, esto, carne,
pero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Dios. El 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El 25. Léanlo ustedes, hermanos. Amén. Tiene que ser el cuerpo que Dios ha unido, porque esa iglesia camina juntamente con Cristo Jesús. Camina con el Señor. Camina en el camino nuevo. Queremos que Dios camine con nosotros. Yo sí quiero que Dios camine conmigo. ¿Cómo puede Dios caminar conmigo? La única manera, hay maneras, hay lugares, hay formas. Su iglesia es la manera de caminar junto con el Señor. Sé la iglesia donde Dios me ha traído, la cual yo amo, la cual me ha amado, la cual yo recibo y me ha recibido. Es la iglesia del Señor donde Cristo está con nosotros, donde nos reunimos a darlo, donde nos reunimos a bendecirlo, donde nos reunimos a escuchar su consejo, vivimos una vida en Cristo Jesús para después salir y manifestar al mundo lo que Dios hace en nuestros corazones y en nuestras vidas. Dice el 22, acerquémonos con corazones sinceros y en plena certidumbre de fe. Purifíquense los corazones de mala conciencia y laven los cuerpos con agua pura. Eso, el Señor nos llama a caminar con Él. Quiero caminar como Enoc. Quiero caminar como Enoc. Quiero ser como Enoc. Quiero ser como Enoc, no quiero ser como Matusalén. Porque pregunto, hermano, ¿verá que el ser humano no quiere morir? ¿Quiere alargar su vida, verdad, hermano? Usted mira, ha llegado a la locura. ¿Usted ha oído esos temas científicos donde de hecho ya existe eso? Y es algo que ellos han hecho, experimentan con eso. Una persona, antes de morir, cortan su cabeza, la guardan bajo una temperatura que se pueda mantener por muchos años, porque comprueban que el frío mantiene vivos. Hay pescados, hay peces, se ha comprobado que hay peces que pueden estar bajo una congelación absoluta. Usted los toca y son un pedazo de hielo. Usted le pega a ese pez y es un hielo, una roca congelada. Pero ese pez lo avientan al agua, por unos minutos está todavía como un témpano, como un pedazo de hielo, pero a los minutos ese pez empieza a vivir otra vez. Y vuelve a revivir. Hay algo en su sistema que devuelve una vez la circulación, el corazón vuelve a funcionar, todo vuelve a funcionar y el pez revive. Eso solamente Dios lo puede hacer y no lo estoy inventando tampoco. Amén, hermanos. Entonces el hombre que no quiere morir, porque no sabe dónde va a ir. Pues ¿cómo va a saber dónde va a ir si no creen en Cristo, verdad, hermano? Si creyeran en Cristo, supieran a dónde van, ¿sí o no? Y si les decimos que están condenados por no creer en Cristo, ¿no lo creen? Por todos lados está frito el ser humano. Ok. Congelan su cabeza y científicamente quieren comprobar que a los hijos esa cabeza se ha puesto en un cuerpo y vuelva una vez a nacer. Esto es una cuestión no es gratis. Son personas millonarias que pagan grandes sumas para que ese multimillonario vuelva a resucitar un día más adelante. ¿Me estoy explicando, hermano? No lo están haciendo con Juan Penas ahí en la esquina, no, lo están haciendo con personas multimillonarias. Escúcheme, porque el ser humano no quiere morir.
No quiere morir, entre mayor se hace. No, se mira ¿cómo le llaman esto? Las patas de gallo. Y se duermen con palillos así, ¿no? Ay, 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 no, no, ¿cómo puede ser posible? No, 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 no. Y se mira las caras, ay, no, no, ¿y mi pelo dónde está? El ser humano no quiere morir, no quiere envejecer. Quiere mantener. Ay, no quiero morir. Escúcheme, el ser humano no quiere morir. Pero vamos a morir todos, ¿o no? ¿O no, hermanos? Decía una persona, no, yo quiero que el Señor venga antes de que me muera yo. Es una cosa, iglesia. Es necesario que todos, hermanos, moramos para que podamos disfrutar la vida de nuestros hermanos. Yo quiero que Cristo, que Dios camine conmigo. Yo quiero caminar con Dios. ¿Cómo hacerle, pastor? Está muy fácil. Dios, como caminar con Dios es que Cristo sea el Señor de tu vida. Que Cristo sea el Señor de tu alma. Es la única manera. Usted dirá, yo tengo a Diosito. No, 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 no. No es así. No es así. Y eso se lo digo para que no se confundan y no vivan engañados. Usted dirá, no, yo tengo a Diosito, Diosito, yo tengo a Dios, Dios está en mi vida. No, 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 no. Esa no es la forma. Dios ha establecido un patrón, una forma, y tiene que ser como Él lo ha establecido. ¿Quieres que Dios camine contigo? Dios el Padre es a través de Cristo Jesús. Si tú rechazas a Cristo, tú no tienes a Dios. Dios no está contigo. La única manera que Dios Espíritu puede tener una comunión con tu vida es a través de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el Dios invisible que se hizo, hermano, que tomó forma, figura humana, tomó una humillación como la nuestra para que a través de Él podamos tener vida eterna, hermanos. Quien honra al Hijo, dice la Biblia, que honra al Padre. Es a través de Cristo. Si usted dice, Dios está conmigo, a donde quiera que voy yo, va Diosito conmigo, quiero que entienda que eso no es así. Eso no es así. Usted tiene que rendirse a Cristo. Tiene que vivir a los pies de Cristo. Tiene que amar a Cristo para que el Padre lo acompañe y usted camine con Dios. Vamos a orar.